Mi nombre es Jimena Ortega Cisneros del grupo 301 de la carrera de Derecho. Este es mi examen del segundo parcial. Va a tratar acerca de la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 35 al 116 y del 154 al 162, donde se verán temas como prima dominical, aguinaldo, indemnizaciones, días de descanso como sus cálculos, entre otros. Hoy hablaremos sobre la Ley Federal del Trabajo, la cual dentro de esta ley se establecen parámetros que el empleador debe seguir para la contratación del trabajador o trabajadores, al igual de lo que se debe hacer y dar al momento de la terminación de la relación de trabajo. Para definir estos parámetros hablaremos de temas como jornada de trabajo, que se basa en el artículo 58 al 68, tiempo extra, que se basa del 65 al 68, días de descanso del artículo 69 al 79, prima dominical del artículo 71 al 73, aguinaldo del artículo 87, salario fijo y salario integrado del artículo 84 al 89. Preferencia de ascenso del artículo 54 al 160. Como penúltimo tendremos reinstalación del artículo 48 y como último tema tendremos prima de antigüedad del artículo 162. Además, podremos hablar de cómo calcular los diferentes montos de cantidades que se le darán al trabajador acerca de estos temas y tendremos algunos ejemplos. Como primer tema, hablaremos sobre la jornada de trabajo, que la definiremos como el tiempo que el trabajador está a la disposición del patrón para la prestación de su trabajo. Esto nos lo establece el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo. Dentro de esta jornada de trabajo, el patrón y el trabajador deberán fijar una duración que no exceda los límites legales establecidos. Estos horarios deberán repartir los horarios para que se permita que el sábado se trabaje solo a la mitad del día. Dentro de las jornadas de trabajo hay distintos tipos de jornadas laborales, los cuales la primera es diurna, la cual se establece durante las 6 y las 20 horas del día, la cual representa horas de trabajo. La que sigue es la nocturna, la cual se establece entre las 20 y las 6 horas. Esta representa 7 horas de trabajo. La última es la mixta, la cual es en periodos de jornada diurna y nocturna, pero esta no debe exceder de más de 3 horas y media. Si se excede, se comprenderá como una jornada nocturna, por lo que una jornada mixta deberá ser de 7 horas y media. Los trabajadores, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la presente ley, el trabajador tendrá derecho a 1 hora y media de descanso durante su jornada laboral. Si durante este descanso el trabajador no puede salir del lugar de trabajo, este tiempo le contará como horas efectivas de trabajo, las cuales les deberán ser remuneradas. Dentro de la jornada de trabajo hay casos en los cuales el trabajador puede prolongar sus horas de trabajo de manera voluntaria y por autorización del patrón. Este se le conoce como tiempo extra. Este tiempo extra no deberá exceder de 3 horas diarias y no se podrá repetir de más de 3 veces a la semana. En caso de que se trabaje horas extras, se deberá pagar con una cantidad igual a 1 hora de jornada normal de trabajo. En casos de siniestro, los cuales son situaciones las cuales peligren la vida del trabajador, compañeros o del patrón de la empresa, se deberá extender la labor según lo indispensable que amerite esa ocasión. Esta se paga de manera igual a 1 hora normal de trabajo. En caso de una jornada extraordinaria, que está para ser considerada como de la hora 1 a la hora 9 de trabajo, esta se paga con un 100% más de la hora base que se le pagará. Si sobrepasa la 9ª hora, se le entenderá como un horario excedente. Este se le pagará con un 200% más aparte del pago normal por la jornada laborada. Ahora veremos un ejemplo sobre el tiempo extra por siniestro. Los datos que se nos proporcionará será el salario semanal, que serán de 2,000 pesos a la semana, las horas extras que se trabajó, que son 16 horas para este cálculo. Como primer paso, lo que haremos es saber cuánto dinero se da al día. Entonces, para saber esto, como es un salario semanal, se dividirá el salario semanal entre 7.
lo que nos da 285.7142. Siempre se tomarán 4 dígitos para estos cálculos. Como siguiente cálculo, lo que haremos es saber cuánto se paga por cada hora que se trabaja en el día. Entonces, para saber esto, lo que haremos es 285.7142, que es el salario diario, lo dividiremos entre 8, que es la jornada laboral, lo que nos da un monto de 35.7142, que es el salario por hora. Este salario por hora lo multiplicaremos por las horas que trabajó, las horas extras que trabajó. Estas horas extras son 16, entonces lo que haremos será multiplicar 35.7142 por 16, lo que nos da un monto de 571.4272. Ese monto de 571.4272 lo sumaremos más su salario semanal, lo que nos dará un monto de 2.571.4272. Este monto se pagará en su siguiente quincena. Como siguiente ejemplo tendremos el de tiempo extra ordinario, que este es de la primera hora a la 9ª hora. Como datos nos da que su salario es quincenal y su salario quincenal es de 10,000 pesos. Las horas que trabajó, como ejemplo, son el lunes 8 horas, martes 6 horas, viernes 4 horas. Esto nos da un total de 18 horas. Lo primero que haremos, como en el otro ejercicio, será calcular el salario diario por día. Entonces, lo primero que haremos será dividir 10,000 entre 15, entre 15 porque es un salario quincenal, lo que nos dará un total de 666.6666. Ese monto nos representa lo que es un salario diario por día. Ese salario diario lo dividiremos entre las 8 horas trabajadas de su jornada laboral, lo que nos dará un monto de 83.3333. Ese monto significa el dinero que se paga por hora trabajada. Este monto se multiplicará por 2 y después nos dará como resultado 166.6666. Esos 166.6666 se multiplicarán por las 18 horas que trabajó, lo que nos da un total de 2.999.9988. Ese monto lo sumaremos más su salario quincenal, lo que al final de su quincena se le pagará serán 12.999.9988 pesos. Como siguiente ejercicio, ahora calcularemos el excedente, que este es el que supera las 9 horas. Como datos nos darán que su salario es semanal y le pagan 16,000 pesos. Las horas extras que trabajó en su semana son el lunes 10 horas, miércoles 9 horas, viernes 12 horas, lo que esto nos da un total de 31 horas trabajadas a la semana. Como primer paso haremos lo mismo que en los otros 2 ejercicios anteriores, que será primero sacar lo que se le paga diariamente y como antes lo he repetido, lo que haremos es dividir el salario semanal entre 7, lo que nos da un total de 2.285.7142. Este salario es el diario, el que se paga por día. Ahora lo que haremos será dividir el salario diario entre 8 para saber cuánto se le paga por hora, lo que nos da un total de 285.7142. Estos 281.7142 lo multiplicaremos por 3, lo que nos da un total de 857.1426. Este total ahora se multiplicará por las 31 horas que trabajó, lo que nos da un total de 26.571.4206. Estos 26.571.4206 los sumaremos más su salario semanal, lo que nos da un total de 42.571.4206. Ahora hablaremos sobre los días de descanso.
En los días de descanso, la ley nos establece que por cada 6 días de trabajo es obligatorio un día de descanso pagado con salario íntegro o salario base. Normalmente se utiliza el domingo como día de descanso, pero en caso de que la labor requiera el trabajo en día domingo, el patrón y el trabajador pueden llegar a un convenio y en ese convenio acordar utilizar otro día de la semana como descanso. Dentro de la ley se nos establecen los días 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de octubre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, además del 25 de diciembre, y el que determinen las demás leyes federales y locales electorales. En el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada laboral, estos que se marcan por la ley son descansos obligatorios. En caso de prestar servicios en estos días, el patrón deberá establecer cuántos trabajadores laborarán en esos días y estos trabajadores tendrán derecho a que se les pague un salario diario doble independientemente del salario por el descanso obligatorio. Ahora haremos un cálculo de cómo se pagaría si se trabajara en un día de descanso. Como datos tenemos que su salario es quincenal y se le pagan 10,000 a la quincena. Los días que trabajó son el 1 de mayo y el 16 de septiembre. Como primer paso lo que haremos es saber cuánto se le paga por día, por lo que haremos será dividir 10,000 entre 15. Lo que nos da un total de 666.666. Esos 666.666 lo multiplicaremos por 2, que significa que es el salario doble, que nos dará un total de 1.333.332. Esos 1.333.332 lo multiplicaremos por 2, ya que fueron 2 días que se elaboraron. Entonces, lo que nos dará un total de 2.666.6.664. Estos 2.666 los sumaremos más su salario quincenal, lo que son 10,000 pesos, lo que nos da un total de 12.666.6664. Ahora hablaremos sobre la prima dominical. En caso de que se elabore el día domingo, los trabajadores tendrán derecho a una prima adicional, que esto representará de un 25% extra, por lo menos sobre su salario de los días trabajados. A este adicional se le conoce como una prima dominical. En caso de que el trabajador no haya trabajado los días ordinarios de trabajo, o si trabajó para distintos patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional de los días trabajados y los días que haya percibido cada patrón. Por ejemplo, si el trabajador no laboró el día martes y su día de descanso, que es el domingo, lo trabajó, la prima dominical se le descontará un día de trabajo. Entonces, si su salario semanal, se le descontará ese día y se le pagará por los 6 días, además del 25%. Igual cuando aplique para varios patrones, cada patrón le pagará dependiendo los días que trabajó para el patrón. Además de que el trabajador no está obligado a trabajar en sus días de descanso. Si se viola esta disposición del artículo 73, se le pagará independientemente de su salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Ahora veremos un ejemplo sobre prima dominical, en donde se nos establece que el salario semanal es de 8,000 pesos y lo primero que haremos será saber cuál es su salario diario. Y por lo que haremos como primer paso dividir 8,000 entre 7, lo que nos dará un total de 1.142.8571. Este salario diario lo multiplicaremos por el 0.25, que es lo que nos da la prima dominical, lo que nos dará un total de 285.7142. Este monto lo sumaremos más 8,000, que es el salario semanal, lo que nos da un total de 8,285.7142.
Ahora hablaremos sobre el aguinaldo, el cual es un monto extra obligatorio para los trabajadores, el cual se paga anualmente y este equivale a 15 días de salario como mínimo, que se deberá pagar antes del 20 de diciembre de cada año. En caso de que no hayan cumplido el año de servicio o no se encuentre laborando a la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho que se le pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiesen trabajado. Como primer ejemplo de aguinaldo, tendremos que su salario semanal es de 20,000 pesos, por lo que haremos, como primer paso, será sacar su salario diario, que será dividir 20,000 entre 7, lo que nos dará un total de 2,857.1428. Estos 2,857.1428 lo multiplicaremos por 15, ya que son los 15 días que nos otorga la ley. Esto nos da un total de 42,857.142. Este monto lo sumaremos más los 20,000 de salario semanal, lo que nos da un total de 62,857.42. Ahora, si en el caso de que, como en el último párrafo o en la última información que les di, que nos establece que si no se llegó a completar el año de servicios o no se encuentra laborando a la fecha, se le dará su aguinaldo por la parte proporcional trabajada. Así que tenemos en nuestro cálculo, nos dan los datos que su salario semanal es igual de 20,000 pesos y trabajó 8 meses, o sea, 240 días. Lo primero que haremos será lo mismo, sacar el salario diario. Ese salario diario lo multiplicaremos por 15. Haremos una regla de 3, primero que nada. Haremos una regla de 3, la cual será multiplicar 2,857.1428 por 15, lo que nos da un total de 42,857.142, y eso lo dividiremos entre 365, lo que nos da un total de 117.4168. Esto lo multiplicaremos por los días que trabajó. Entonces, la operación que haremos será multiplicar 117.4168 por 240, lo que nos da un total de 28,180.032. Hablaremos ahora del salario fijo y del salario integrado. Estos dos se diferencian, ya que el fijo es el monto que se fija, vaya la redundancia, al momento en el que se inicia la relación de trabajo. Es el cual se le paga al trabajador por su trabajo cuando ya se pacta, y este debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo. Para fijar el importe se deberá tomar en cuenta la cantidad y calidad del trabajo. Cuando es integrado, se cuenta además del fijo las gratificaciones, primas, bonos, comisiones, prestaciones o cualquier otra cantidad que se le entrega al trabajador por su trabajo. En el caso de indemnizaciones, se tomará en cuenta el salario al día en que nazca el derecho, tomando el salario fijo junto con las demás prestaciones. En caso de que los salarios por obra y la retribución es variable, se hará un promedio de las percepciones obtenidas durante los 30 días antes del nacimiento del derecho. Para saber cuál es el salario diario, se dividirá entre 7 o 30 según sea el caso, si es que se pague por semana o por mes. Como ejemplo de cálculo, como cálculo integrado, lo primero que tendremos será el salario fijo, que serán de 2,000 pesos, más un bono de puntualidad, que serán más 200 pesos, más un bono de comisiones, que serán de 500 pesos. En total, sumando estas dos retribuciones más el salario fijo, nos dará un total de 2,700. Estos 2,700 representarán el total del salario integrado. Hablando sobre la preferencia de ascenso, la cual consiste en una serie de concurso en el cual participan los trabajadores de la empresa para un puesto nuevo o una vacante dentro de la empresa, para que se les dé la prioridad a ellos antes de alguna persona externa a los trabajadores de la empresa. Las características que se deben tener en cuenta es la nacionalidad, ya que se le debe dar prioridad a los mexicanos antes de los extranjeros.
además de los cuales tengan mayor tiempo trabajando dentro de la empresa, los que no tengan otra fuente de ingreso económico, además de los que tengan una familia dependiente económicamente de ellos, los que tengan educación básica obligatoria, la cual se toma la preparatoria concluida. Los que tengan más capacitación de los que no, los que tengan mayores aptitudes y conocimientos para el trabajo que se requiere. Y por último, como mayor de los factores, los trabajadores sindicalizados tienen una prioridad más alta que de los demás trabajadores que no están sindicalizados, a menos de que la empresa no haya establecido en el contrato de admisión una cláusula de contrato colectivo. En caso de que los trabajadores aspirantes a este puesto o vacante deben presentar una solicitud a la empresa indicando domicilio, nacionalidad, familia dependiente económicamente, tiempo por el que han prestado sus servicios, naturaleza del trabajo que han desempeñado, denominación del sindicato al que pertenezcan. En caso de que se le otorgue el puesto, o sea, un incumplimiento a la prioridad que se le da a los trabajadores de la misma empresa y se contrata a una persona extranjera, el trabajador tiene derecho a solicitar ante un tribunal que se le otorgue el puesto correspondiente o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, junto con los salarios vencidos e intereses del artículo 48 de la presente ley. Cuando se habla de vacantes definitivas o con duración mayor a 30 días o menor a 30 días, se deberán ser cubiertas por el trabajador del rango o categoría inmediata que tenga mayor productividad, mayor antigüedad y mayor aptitud. Como un ejemplo de este incumplimiento, será, como datos, tendremos que el salario es quincenal, que nuestro salario quincenal será de 15,000. Como primer dato de fechas tendremos la fecha de la acción, que será el 1 de febrero del 2025. La fecha que se dio la resolución a favor será el 29 de septiembre del 2025. Como primer cálculo, vamos a saber cuántos días son en 3 meses, lo que nos da de indemnización, por lo que multiplicaremos 30 por 3, lo que nos da 90 días. Entonces, ahora, como 1.1 del paso, haremos cuánto se nos paga diario. Entonces lo que haremos, como es una quincena, lo vamos a dividir 15,000 entre 15, lo que nos da un total de 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos lo multiplicaremos por los 90 días de los 3 meses, lo que nos da un total de 90,000 pesos. Ahora, para saber de los salarios caídos, multiplicaremos 7, que son los meses que suman de 1 de febrero a 29 de septiembre. Eso lo multiplicaremos por 30, lo que nos da un total de 210, más 29 días, que son los 29 días que nos faltan para completar el mes. Esto nos da un total de 239. Esos 239 los multiplicaremos por 1,000. Estos 1,000 representan el salario diario. Entonces, lo que nos da un total de 239,000. Ahora, para saber los intereses, lo que haremos será multiplicar 1,000 por 30. 30 significan 30 días de los 15 meses de intereses que nos piden en el artículo 48. Entonces, lo primero que haremos será multiplicar 1,000 por 30, lo que nos da un total de 30,000. Estos 30,000 lo multiplicaremos por 15, que son los 15 meses que se nos dan de intereses, que nos da un total de 450,000. Estos 450,000 lo multiplicaremos por 0.02, ya que en el artículo 48 se nos establece que se multiplicará o se dará el 2% de esos intereses, lo que nos da un total de 9,000 pesos. Esos 9,000 pesos se sumarán dentro de las cantidades con la indemnización, que son de 90,000 pesos, más los salarios vencidos, que son de 239,000, lo que nos da un total de 338,000. Ahora hablaremos sobre la reinstalación. Esta acción la imparten los trabajadores, que la pueden pedir ante un tribunal en caso de que haya surgido una rescisión de la relación de trabajo. Cuando esto sucede, el trabajador puede pedir que se restituya el puesto de trabajo
o que se le indemnice de igual manera con 3 meses de salario. Estos trabajadores además tendrán el derecho de cualquiera que haya sido la acción intentada que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta el día de la resolución por el tribunal, solo por máximo de 12 meses. En caso de no haber sentencia para ese plazo, se pagarán también los intereses que se generen sobre 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago, además de que este interés no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. Como ejemplo de este cálculo de reinstalación, tendremos como datos que la fecha de despido fue el 1 de enero del 2024 y la fecha de resolución es el 5 de mayo del 2025. Entre estos dos plazos hay un plazo de 16 meses. Como último dato, tenemos que el salario es semanal y consta de 7,000 pesos. Lo primero que haremos, como en un ejercicio pasado, será multiplicar 30 por 3, ya que es la indemnización que le toca por la rescisión del contrato. Y lo que nos da 30 por 3, que son los 3 meses, nos da un total de 90 días. Como segundo paso, lo que haremos será sacar el salario diario. Como es un salario semanal, lo que haremos será dividir los 7,000 entre 7, lo que nos da un total de 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos los multiplicaremos por los 90 días de la indemnización, lo que nos da un total de 90,000 pesos. Como siguiente paso, lo que haremos será sacar los salarios vencidos. Como nos dice la ley, que solo se pueden máximo 12 meses y nosotros tenemos 16, lo haremos por los 12 meses. Estos 12 meses constan de 365 días, por lo que multiplicaremos 1,000, que son el salario diario, por 365, lo que nos da un total de 365,000. Como tenemos un total de 16 meses de la fecha del despido a la resolución, la ley nos dice que si a los 12 meses no hay una resolución, se le computarizarán los intereses. Por lo que aparte de que sacaremos los intereses solo por el límite, que son 15 meses. Por lo que haremos el cálculo de 1,000 por 30, que son los 30 días del mes, que nos da un total de 30,000. Esos 30,000 lo multiplicaremos por los 15 meses, que nos da un total de 4,500,000. Esos 4,500,000 lo multiplicaremos por el 2%, que significa 0.02, nos da un total de 90,000. Esos 90,000 lo sumaremos más los 90,000 de indemnización, más los 365,000 de los salarios vencidos, que nos da un total de 545,000. Último tema, hablaremos acerca de la prima de antigüedad, la cual la obtienen los trabajadores de planta, que consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Si el trabajador se separa voluntariamente de su empleo concluidos los 15 años de servicio, por lo menos, lo obtendrá. Además de también los trabajadores los cuales se separan por causa justificada y a los separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. En caso de que el salario que se le dé al patrón, su salario fijo o su salario integrado, aquí no cuenta, solo su salario fijo. Este salario fijo sobrepase el doble del salario mínimo, se considera solamente el doble del salario mínimo y no el salario del trabajador para el cálculo de la prima de antigüedad según el artículo 486. Ahora, como ejemplo de prima de antigüedad, tendremos como datos que su fecha de inicio fue el 5 de enero del 2012 y su fecha de término será el 4 de febrero del 2025, por lo que sumamos todo este tiempo trabajado y nos da 13 años trabajados. También nos da que su salario fue quincenal, por lo que significa que nos da un total de 20,000 pesos, lo que se le pagaba a la quincena. Ahora, como nos dice en el artículo 486, en caso de que su salario sea mayor al salario mínimo, por lo que sí vemos que sí es mayor al salario mínimo, ya que el salario mínimo es de 288.80, si es al doble, nos da un valor de 557.6, por lo que totalmente rebasa esta cifra, por lo que se tomará solo el salario mínimo. Entonces, el cálculo que haremos será multiplicar los 12 días que se nos establece que se dan de prima de antigüedad por cada año trabajado
Entonces multiplicaremos 12 por 13, lo que nos da 156 días. Como segundo cálculo haremos lo que será el salario, el doble del salario mínimo, que son 557.6 por los 156 días trabajados, lo que nos da un total de 86.985.6, lo que se le dará de prima de antigüedad.